de la radio. Compañía, calidad y buena música. ¡Claro que sí! Buenas noches, oyentes de Radio FM Apuntes 98.9. Estamos acá con nuestro operador técnico, que es el director de la radio, Leo Cornilleta, hasta tanto no venga Leonardo Weisman, nuestro operador habitual, que calculo que ya la semana que viene, el lunes, ya estará con nosotros. Bueno, estamos acá en Santos Lugares. Los que quieren escucharnos, ya saben que lo pueden hacer en YouTube, en Apuntes FM, en Twitch, Apuntes FM también, y nos pueden seguir por las redes sociales, en Instagram, en @ApuntesFM989. Ahí se enteran de todo lo que pasa en la radio. Bueno, ya entrado el año 2026, con la vorágine de todas las cosas que van pasando, incluso un año difícil que vamos a tener, porque tenemos un año de transición. Ya saben políticamente lo que está pasando. Ahora estamos a un paso de ver qué sucede con la ley de reforma laboral y con las cuestiones de los cambios en el tema tributario, las leyes tributarias nuevas. Así que estamos en un año de transición y complicado. Es por eso que yo me atreví en los primeros programas, a que perdamos un poco el miedo y que estemos en positivo y en voluntad de cambio. Por eso hace 2 programas anteriores pasamos a Bacraj, un neurobiólogo que nos comentó y nos informó sobre cómo podíamos nosotros cambiar aún a cualquier edad, porque no hay excusa de decir que uno está grande y dice, no, bueno, yo ya no cambio más. Bueno, esto no es así, porque casualmente en el programa lo que pasamos es, de acuerdo a nuestra plasticidad cerebral, que tenemos la suerte de que nuestro cerebro se acomode a cualquier situación, nosotros podemos tener una voluntad de cambio siempre y cuando querramos cambiar por nosotros mismos, ni por nuestros hijos, ni por nuestra pareja, ni mucho menos por nuestro jefe. Así que un poco darle a la posibilidad a la gente que puede salir adelante. Después, el programa anterior, del lunes pasado, pasamos a la doctora María Agustina Ibáñez, que es una médica, que en realidad no se dedica estrictamente al tema cerebral, pero sí nos ha informado de cómo hacemos o cómo tenemos que hacer cuando nos sentimos angustiados, y la pérdida del miedo, eso que también nos produce en la angustia nos llega a producir también miedo. Bueno, y hoy quiere seguir en esa tónica, en realidad hoy, para que en realidad perdamos el miedo a 3 cosas de las cuales ahora se están hablando mucho. Bueno, una es perder un poco el miedo de la inteligencia artificial, es decir, que nos sirva como herramienta y que no, sin averiguar demasiado cómo nos puede ayudar, porque realmente es un sistema que nos puede ayudar de información. Por supuesto no va a pensar por nosotros, ni debemos hacer que eso suceda, porque sobre todo los argentinos, que somos muy creativos, tenemos que seguir siendo creativos y pensando por nosotros mismos, y un poco la inteligencia artificial nos va a servir como herramienta para búsqueda de cosas, nos va a ayudar a tirar tips para solucionar algunas cosas que nosotros en ese momento o en el momento de consulta lo podamos hacer. De todas maneras, tenemos que pensar que no estamos hablando con una persona, aunque a veces uno se le escapa pensar que eso es así, porque uno va haciendo preguntas y la inteligencia artificial contesta. Entonces creemos que estamos ante una persona. En realidad es un sistema del cual nos va a brindar una cantidad de información. Así que bueno, perderles un poco el miedo a la inteligencia artificial es una. Otra es perder el miedo a emprender alguna actividad, porque a veces tenemos que cambiar. Este año, que va a ser duro, difícil en nuestro país, sobre todo en la cuestión económica, tenemos que tener y atrevernos a emprender. Así que un poco vamos a escuchar también ese tema. Y el último tema que quería tocar es cuando nosotros nos marcan desde chicos, sobre todo en la escuela, que hay algo que no podemos hacer. Entonces, bueno, aprender a perder el miedo a aquellas personas que nos dicen, bueno, vos no podés hacer tal cosa. Hoy lo vamos a escuchar a una persona en el cual, que ahora es atleta, es running, que le han dicho en la escuela que no podía correr porque era chueca. Ya lo van a escuchar ustedes, pero bueno, ya venció ese miedo, ese temor, y pudo convertirse en un atleta. Así que bueno, un poco yo quería en estos primeros programas
darles un poco de mensaje de optimismo a la gente, de decir que siempre hay algo que se puede hacer, por más mal que estemos, y a veces tenemos la tendencia de politizar un poco las cosas y no nos ayuda a salir adelante. Yo lo que digo que con todo gobierno, con toda situación en el país, nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir poniendo el hombro cada vez más. Así que bueno, la idea de todo esto es perder un poco el miedo y la angustia, y de eso se trata el programa de hoy. Bueno, entonces primero vamos a escuchar en el primer bloque cómo María Agustina Ibáñez nos va a informar cómo perder el miedo a la inteligencia artificial y cómo tenemos que hacer para que nos sirva de herramienta, como yo les dije al principio. Esto se ha hecho en una charla TED por Córdoba. Es licenciada María Agustina en publicidad y en diseño gráfico, y es fundadora de Evaluados y de muchas empresas de tecnología, así que se ha atrevido un poco a emprender y a perder ese miedo. Así que bueno, ya los dejo con la primera parte. La inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes, a nuestros estudiantes, les va a sacar el pensamiento crítico, nos va a volver cada vez más un vínculo individualista entre máquina y humano. Es una tecnología muy difícil, nunca la voy a poder usar. Hace 7 años nació una empresa llamada OpenAI. Y esta empresa hizo algo que antes solamente pensábamos en las películas de ciencia ficción, que era hablar con una máquina como si estuviésemos hablando con un humano, con cualquier persona. Pero en este caso no es cualquier persona. Es alguien que tiene el conocimiento de casi toda nuestra historia del Internet, pasada y presente. Hace casi un año, esta empresa nos puso a disposición la tecnología a través de un chat. Muchos lo conocemos, el chat GPT. Y hoy podemos escribirle cualquier cosa, pero además también podemos enviarle una foto, va a procesar la foto, va a entenderla, podemos hacerle preguntas sobre eso, le podemos hablar y nos va a poder responder con audio. La tecnología y el mundo está avanzando a toda velocidad, pero la educación cada vez más le está costando adaptarse a ese cambio y a esa velocidad. Si en este tiempo en el que la tecnología en tan poco tiempo impactó tanto en la humanidad, si tuviésemos que pensar en la educación en ese mismo corto tiempo, ¿cuántos cambios transformadores? O si nos ponemos a pensar en el aula, un aula hoy y un aula hace 10, 30, 50, 100 años, ¿cuáles fueron los cambios trascendentales que tuvimos? Y este avance y este desafío no solamente es para los estudiantes, sino que para los docentes y así también como sociedad. Por eso, ¿qué impacto tienen las tecnologías? ¿Cómo se está adaptando a la educación? ¿Y qué significa que la inteligencia artificial forme parte de nuestras vidas y de la educación? Y me gustaría comentarles un ejemplo de Carla. Ella es una docente que pasa horas dentro del aula y cuando vuelve a su casa, en vez de disfrutar el tiempo ocioso, ella tiene que corregir exámenes, revisar trabajos prácticos y algunas veces ver algo de la clase siguiente. Esto no es algo de un solo día, esto es algo de semanas, también de fines de semana. Lo que le pasa a Carla le pasa a muchos docentes en Latinoamérica, que no tienen tiempo para innovar dentro del aula. Y no solamente el tiempo, sino que tienen muchas tareas invisibles que no tienen la necesidad de trabajar hoy con inteligencia artificial. Pero todo cambió para Carla. Este año, la institución para la que trabaja le acercó un asistente de inteligencia artificial para que la ayude. Este asistente de inteligencia artificial tiene el modelo académico de la institución, conoce el programa de la asignatura, sabe las competencias y las necesidades que cada estudiante va a tener que tener. Y en tan solo un clic, Carla puede tener todos los contenidos que ella puede para utilizarlos dentro del aula. Esto no solamente le dio tiempo, sino que también le permitió construir una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Y qué es lo bueno? A medida que vamos avanzando, año a año, las tecnologías se van a volver cada vez más accesibles. Y esto es lo que pasó con el chat, ¿no? En 5 días tuvieron su primer 1.000.000 de usuarios. En 2 meses tuvieron 100 millones de usuarios. Esto es 2 Argentinas y un poquito más. Ahora imaginemos que docentes como Carla, que pasen a ser estos 100 millones de personas utilizando inteligencia artificial para la educación.
¿Cuál es el cambio que tendríamos como mundo, como región? Pero lejos de eso, hoy tenemos muchas costumbres que venimos repitiendo a lo largo de décadas. Y se los voy a contar con un ejemplo. Es sabido que los estudiantes usan exámenes de años anteriores como material de estudio para una evaluación actual. Y esto no solamente pasa con los exámenes, esto pasa también con los recursos, los materiales que también se utilizan dentro del aula. La tecnología nos viene a ayudar a afrontar este desafío. ¿Sabían que hoy se está aprendiendo de historia argentina preguntándole al mismísimo San Martín cuál fue su rol en la lucha de la independencia argentina y los otros países sudamericanos? ¿O sabían que también pueden presenciar un debate entre San Martín y Manuel Belgrano y entre los estudiantes poder debatir sobre lo que acaban de ver? Esto se le ocurrió a una docente que le pidió al chat que tome la personalidad de San Martín y pueda interactuar con los estudiantes para responderles las preguntas sobre el tema que estaban viendo. Después le pidió que tenga este debate y proponga 5 preguntas para debatir entre ellos. Hoy, a mí me hubiese encantado aprender de historia argentina así. Hoy yo lo estoy utilizando, pero no le estoy preguntando a San Martín. Hoy le estoy preguntando a Steve Jobs. A mí me hubiese encantado aprender de emprendedurismo, preguntándole cosas a Steve Jobs. Hoy, por ejemplo, le pido recomendaciones, le pido preguntas para que me haga pensar de manera diferente. Algunas veces le cambio la personalidad y le digo que sea mi estratega de comunicación y que me dé recomendaciones para comunicar en LinkedIn. Y esto es un aprendizaje personalizado que estamos teniendo. Y cuando nacemos, y desde que nacemos, tenemos este aprendizaje personalizado. Con nuestras familias, nuestros seres queridos, el entorno hace un aprendizaje directamente hacia mí, viceversa, y es totalmente uno a uno. Pero ¿qué pasa cuando arrancamos el ciclo escolar? Compartimos este mismo momento de aprendizaje junto con 10, 20, 30 o más estudiantes y solamente un docente en el aula. Es muy difícil para los docentes tener este uno a uno. Se pasaría toda la hora del aula trabajando en este feedback directo. Esto es lo que nos motivó, lo que me motivó en 2015 a construir un sistema que le permite tener al docente el seguimiento del aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Los estudiantes responden como un Duolingo diferentes tipos de actividades, preguntas que van registrando ese avance. El docente va a poder ver quién necesita ayuda y, por otro lado, cuáles son los temas que tiene que reforzar. Ahora, imagínense esto con inteligencia artificial. El docente puede construir contenidos específicamente para cada uno de nosotros, trabajando diferentes contenidos para aquellos quienes lo necesitan o desafiando a aquellos que entendieron todo. Y así como los docentes hoy utilizan y tendrían que estar incorporando cada vez más estas tecnologías, porque les permite ser superdocentes, hacer cosas que antes no podían hacer. Pero el docente es una pieza fundamental en el aprendizaje, en el vínculo humano, de persona a persona. Hoy la idea es que el docente esté como mentor, que sea nuestro guía, nuestra motivación, nuestro acompañamiento emocional. Y así como los docentes tendrían que estar trabajando para tener estos beneficios, todos nosotros también. Hay un reporte del Foro Económico Mundial que habla del futuro del trabajo. Dice que para el 2027, 6 de cada 10 personas vamos a tener que volver a formarnos. Esto quiere decir que si parto el auditorio en medio, hago para allá y un poquito más, de acá para allá, van a tener que formarse de vuelta. Tal vez que sean diferentes tipos de formaciones. Y otra cosa que nos dice este dato es que alguien les va a tener que formar. Y aquí hay una gran oportunidad para la educación. Tenemos que movernos rápido, utilizar estos beneficios de estas herramientas para poder llevar esta educación a todas las personas que los necesitan. El tema es que la educación es un gigante invisible. Es el elefante en la sala que atraviesa a lo largo de toda nuestra vida, pero no le damos ni la atención ni la inversión necesaria. Y acá estamos en un punto de no retorno. Hoy no podemos decir, ok, no quiero que esté más la inteligencia artificial, ok, no quiero que la tecnología siga avanzando. No va a pasar eso. El mundo de a poquito va incorporando las nuevas tecnologías. Y los estudiantes también.
Yo, si fuera estudiante, también utilizaría la inteligencia artificial, pero me encantaría que la institución en la que esté me enseñe cómo utilizarla, porque no solamente me va a servir para aprender, sino que me va a servir como una herramienta para mi trabajo actual y para mis trabajos que vienen en el futuro. Entiendo que esto es una oportunidad, no solamente como región, para no quedarnos atrás. Mientras que el mundo va avanzando, no podemos seguir rechazándolas. ¿Qué es lo bueno? Que hoy ya se está trabajando. Hoy estamos trabajando con universidades de Córdoba, con instituciones de Argentina y de Latinoamérica que invierten y apuestan por esta tecnología para ayudar a docentes como Carla, para que tengan más tiempo con sus estudiantes y aplicar asistentes de inteligencia artificial para su asistencia en la educación. Y yo entiendo que los cambios nos traen miedos, los avances nos traen incertidumbre, incomodidad, y el miedo es natural, a todos nos pasa. Recordemos que alguna vez la electricidad fue temida y hoy forma parte vital de nuestra vida. Si le diésemos la oportunidad a la inteligencia artificial para resolver los problemas que otras tecnologías hasta la fecha no lo pudieron resolver. Yo creo que la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer una educación más brillante. La pregunta es, ¿estamos listos para darle esa oportunidad? Bueno, ya escuchamos la primera parte de lo que es perder el miedo, en este caso la inteligencia artificial, porque tiene total razón María Agustina Ibáñez cuando dice que no vamos a poder sustraernos a la tecnología, porque la verdad que es eso. Pasa como con todas las revoluciones industriales. Al principio nos resistimos hasta que, porque nos cuesta precisamente el cambio. Hasta que nos acomodamos. Una vez que nos acomodamos, bueno, ya usamos la tecnología. Nos pasa a todos, nos pasó fíjense ustedes, por ejemplo, con el uso del celular, lo que les está pasando ahora. Hace unos cuantos años atrás, seguramente la gente que tiene un poco más, que es más añosa, se hubiera resistido a ese tema. Sin embargo, ahora cualquier persona de cualquier edad no puede sustraerse a veces del teléfono celular. Bueno, vamos a hacer la primera pausa con música y bueno, hablando de cómo es la plasticidad cerebral, vamos a pasar a una violinista que tiene en este momento nada más ni nada menos que 11 años, y a los 9 ya fue premiada. Se llama Kim Yonah, es nacida en Seúl, Corea, y vamos a pasar un poquito de música clásica. En este caso vamos a pasar un fragmento que es el invierno de las 4 estaciones de Vivaldi.
Bueno, volvimos, ya acaban de escuchar un fragmento del Invierno de las 4 estaciones de Vivaldi por una nena de 11 años, nacida en Seúl, Corea, que toca el violín como acaban de escuchar. Así que no creo que tengamos excusa para decir que nosotros no podemos hacer algo o no podemos cambiar. Fíjense cómo toca esta chica. Bueno, vamos al segundo bloque, a la segunda entrega. Ahora vamos a escuchar a Sebastián Gutiérrez Michelena, que nos va a contar cómo es el tema de perder el miedo a emprender algo. Él es contador público, es posgrado en finanzas, es un máster en administración de empresas recibido en Madrid, así que nos va a contar su experiencia. Les quiero contar una historia. Durante más de 13 años yo tuve un problema. Iba todos los días a trabajar sin ganas, como desmotivado, sentía esa pesadez cada día que tenía que ir a trabajar, sentía ese alivio los fines de semana. Los trabajos no me duraban mucho tiempo, todo el que me conoce sabe esto. Me llegaban a durar, el que me duró más 3 años, algunas veces llegué a cambiarme al mes de haberme cambiado de trabajo. Esto hizo que en esos 13 años paseara por medio Montevideo por más de 10 empresas. Entonces llegó un momento que dije, acá el problema me parece que soy yo. Había algo que tenía que cambiar. No quería seguir haciendo lo mismo, no quería que me siguiera pasando lo mismo. Entonces, reflexionando, dije, esto que está tan de moda ahora, emprender, yo quiero emprender. En realidad no estaba seguro que quería emprender. Lo que sí quería era cambiar la situación esa que tenía. Entonces, digo, bueno, genial, quiero emprender. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué voy a emprender en qué? Capaz que alguno de ustedes que tuvieron esta misma situación, la sensación que sienten es como estar al borde de un abismo. Sienten como un frío, como un miedo que los paraliza, que no tienen ni idea para dónde arrancar. Entonces yo tenía un montón de miedos en mi cabeza que daban vueltas y vueltas. Los miedos que yo tenía eran lo que ustedes ven ahí en pantalla. Tenía miedo de que no quería fracasar. Se me ocurrían ideas de negocio, pero pensaba que esas ideas no eran suficientemente buenas. Pensaba que era muy difícil ser emprendedor. Y también pensaba que era muy grande el riesgo. ¿No les suena? Seguramente que si alguno de ustedes se encontró en esta situación, alguna de estas ideas se le pasó por la cabeza. Bueno, no quiero fracasar. ¿Por qué le tenemos miedo al fracaso? Le tenemos miedo al fracaso porque lamentablemente tenemos muy arraigado el concepto de condenar, de señalar con el dedo a la persona que fracasa en un emprendimiento. Díganme si no es así. A veces nos reímos a espaldas de la gente diciendo, miren, ahí va el que le fue mal en tal emprendimiento. Acá yo lo que descubrí es que tenemos que importar cultura de, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, donde ellos el fracaso lo consideran como algo positivo. Miren qué loco, ¿no? Consideran el fracaso como algo positivo. ¿Y por qué consideran el fracaso como algo positivo? Porque saben que del fracaso es de donde se aprende. Cuando las cosas van bien, nosotros no aprendemos mucho. Nosotros realmente aprendemos cuando nos chocamos con la realidad, ¿ah? Cuando nos va mal. En ese momento es cuando realmente aprendemos. Entonces, el día que nosotros aprendamos a valorar los fracasos, es cuando le vamos a perder el miedo a fracasar. Y eso fue algo que yo descubrí en este camino. Para mí, fracasar es no intentar, es quedarse de brazos cruzados. Para mí, tener éxito es ir de fracaso en fracaso sin darse por vencido. El que se da por vencido es el que fracasa. Entonces, la próxima vez que ustedes piensen y se les venga la idea a la cabeza de que no quiero fracasar, yo les pido que aprendamos a valorar los fracasos como algo constructivo. Otro miedo que tenía, como recién les decía, era de que esta idea capaz que no es muy buena. Se me venían ideas de negocio, de emprendimiento, y yo pensaba, no, pero esta idea capaz que no es lo suficientemente buena. Me voy a quedar acá de brazos cruzados esperando que se me ilumine la lamparita y invente el próximo iPhone o redescubra algún invento que va a cambiar el mundo. Bueno, otra cosa que descubrí en estos años es que las ideas no valen nada. Lo que vale es cómo uno ejecuta las ideas. Una idea en la cabeza de una persona no vale nada. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo como para que todos podamos entender. McDonald's, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen gente que cocina bien y que seguramente puede hacer una hamburguesa más rica que la que pueden encontrar en McDonald's? Seguramente una cantidad. Ahora, ¿esas personas les están haciendo la competencia a McDonald's? Yo creo que no. ¿Entienden lo que les digo? La idea de McDonald's es vender hamburguesas, pero sin embargo, el éxito de McDonald's se sustenta en el sistema que crearon alrededor de la idea de vender hamburguesas, y eso es lo que hace que ellos hoy tengan un éxito internacional. Entonces, las ideas en la cabeza no valen nada. Entonces, como las ideas no valen nada, no nos quedemos tratando de reinventar la rueda o de inventar la pólvora de vuelta. No tenemos que ser unos genios creativos a la hora de innovar o a la hora de emprender. Les quiero poner un ejemplo que me encantó, que descubrí durante todos estos años, que es un ejemplo uruguayo de un muchacho llamado Rafael Atijas. Es un músico que se encuentra con esta situación. Le quiere enseñar a tocar la guitarra a su sobrina de 6 años. Entonces
se sienta con la sobrina, le da la guitarra convencional, la que todos conocemos, y se da cuenta que es imposible que la nena de 6 años aprenda a tocar la guitarra de cero porque es muy complicado, por lo menos para esa edad. Entonces, ¿qué hizo? Se quedó de brazos cruzados y dijo, bueno, no le voy a poder enseñar a tocar la guitarra. No, tuvo un momento de brillantez y lo que dijo fue, voy a simplificar la guitarra para que sea más fácil poder enseñarle a los hijos, a los niños. ¿Y qué hizo? Creó una guitarra de 3 cuerdas. Nada más sencillo que eso. Díganme si una vez que lo piensan así, no dicen, bueno, pero eso se me podría haber ocurrido a mí también, ¿no? Bueno, está bien, pero se le ocurrió a él. Y el éxito que tuvo esto no tiene precedentes. Se vende en todo el mundo, se vende en más de 30 países, no dan abasto a producir, se vende en los supermercados de Estados Unidos como pan caliente. No sé si ubican el de la foto, Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones. No es publicidad esto. Ron Wood, por su propia cuenta, subió a Instagram un video de cuando le enseñaba a tocar a sus hijas, cuando le enseñaba a tocar la guitarra. Y adivinen qué estaba usando, la guitarra de 3 cuerdas de Rafael Atijas. A mí que me gusta hablar en términos futbolísticos, para mí esto es como salir campeón del mundo, digamos, ¿no? O sea, más de esto no se puede pedir. Entonces, a la hora de emprender, lo que tenemos que buscar es tratar de resolver problemas sencillos, problemas cotidianos, problemas que nos pasan a nosotros todos los días, a nosotros, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. No tratemos de reinventar la rueda, no pensemos en cosas demasiado rebuscadas. Incluso a la hora de innovar, se puede también adaptar, y adaptar es sinónimo de copiar. Mucha gente piensa que copiar para emprender está mal, y está lleno de emprendimientos que lo que hacen es copiar lo que hacen en otro lado. Y no hay nada de malo en eso. Por ejemplo, intentar adaptar localmente algo que ustedes vieron en Montevideo, o que vieron en otro país, o en otra ciudad del interior. Y vienen y lo intentan hacer acá en San José. Está lleno de productos y servicios que se hacen en otro lado que acá no hay. Y bueno, pero ¿por qué no traemos algo de eso para acá y vemos si funciona o no? No se sientan frustrados si no tienen una idea para emprender. Pueden copiar, no está mal. Y para hacer un poco más de énfasis sobre la idea, para mí mucho más importante que la idea es la pasión que nosotros le podemos poner a lo que hacemos. Cuando uno trabaja con pasión y hace lo que le gusta, las horas pasan volando, no nos damos cuenta de todo el tiempo que estuvimos trabajando. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo muchísimo mayor que cuando estamos haciendo algo que no nos gusta, ¿tá? Entonces, la próxima vez que a ustedes les venga ese miedo de decir, no, pero esta idea no es suficientemente buena, yo lo que les recomiendo es que hay que buscar proyectos en los que nos apasione trabajar. También otro miedo que yo tenía era, pero es muy difícil ser emprendedor, no sé si voy a poder hacerlo. Y obviamente, es verdad, es muy difícil ser emprendedor. Pero otra cosa que descubrí también en este camino es que cualquiera puede ser emprendedor. Y cuando digo cualquiera, es cualquier persona que así lo quiera, puede ser emprendedor. ¿Va a encontrar un montón de dificultades? Sí, claramente. No es fácil. Nadie dice que es fácil. Va a pensar que va todo bien y de repente se choca con algo y se tiene que poner el traje de bombero y salir a apagar incendios por todos lados. Eso les va a pasar. También les va a pasar que sienten que no tienen tiempo o que, sobre todo en los inicios, le van a tener que dedicar mucho más tiempo del que ustedes pensaban que llevaba. Pero es todo cuestión de prioridades. Si uno quiere realmente algo, va a ordenar su vida para poder hacerse tiempo para lo que realmente quiere hacer. Y también se va a encontrar con mucha gente que les va a decir, no, pero ustedes están locos, esa idea que me decís no tiene ni pies ni cabeza, eso no va a funcionar, solo a vos se te ocurre eso ya lo probaron y no funciona. Pero bueno, ahí lamentablemente oídos sordos, porque eso no son más que excusas para no llevar adelante un proyecto. Si nosotros estamos convencidos de que lo vamos a hacer con pasión, todo lo demás no importa. Otra cosa que podemos hacer, dado que es difícil emprender, es buscar ayuda. Tenemos que reconocer que estamos ante la necesidad de buscar ayuda. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, están los libros. A mí un libro que me sirvió mucho es ese que está en la portada ahí, que se llama El Método Lean Startup, que yo lo apliqué en un emprendimiento y me sirvió mucho. No quiere decir que le vaya a servir a todo el mundo. Acá no hay manuales, no hay recetas. A uno le puede servir una cosa, a otro le puede servir otra. Lo que sí es hay un montón de material para que la gente pueda estudiar e investigar. Y por supuesto Internet. Hoy se sabe que con un par de clics podemos acceder a información y averiguar sobre lo que nosotros queremos hacer y saber cómo se hizo en otro lado o tomar consejos de gente que ya pasó por lo mismo. También están las incubadoras de negocio o otro tipo de proyectos que son para apoyar a los emprendimientos en los primeros años de vida. Y también está el viejo y querido pedir consejo. A mí esto fue algo que me sirvió mucho, pedir consejo. Pídenle consejo a algún amigo, a algún familiar, a algún conocido que haya emprendido, que le haya ido bien y que le haya ido mal. Acuérdense que al que le fue mal seguramente capaz que aprendió mucho más del que le fue bien. Entonces pidan consejos de los dos lados. Y mientras se están juntando toda esta información, hay que evitar caer en lo que se llama la parálisis del análisis. ¿Qué es la parálisis del análisis? Bueno, recién les decía, lean libros, busquen en internet, hablen con amigos. Bueno, ahí va a llegar un momento que la cabeza les va a explotar, ¿tá? Porque van a tener tanta información
¿tá? Y un amigo les dijo, hagan esto, y el otro amigo le dijo, no, eso no lo hagas. Y entonces al final, ese frío y ese miedo que tenían al principio, va a haber un momento que van a sentir que es peor. Entonces, en ese momento, cuando se vean en esa situación, yo lo que les recomiendo y lo que aprendí que hay que hacer es pasar a la acción. Uno, haciendo, aprende 500 veces más que leyendo o con la teoría. Lo que uno aprende haciendo no se compara con lo que uno leyó o estudió. Entonces, cuando se les venga el miedo de que piense que es muy difícil emprender, yo les recomiendo que aprendan haciendo. Y el último miedo que yo tenía era que el riesgo de emprender es muy grande. Y vaya que sí es grande el riesgo de emprender, claro que es grande. No hay que minimizar que emprender tiene sus riesgos. Estadísticamente, si hoy se crearan 100 empresas, dentro de 3 años solo van a quedar vivas 10 empresas. Eso quiere decir que hay 90 empresas que quedaron por el camino. Es una cifra muy grande y todos la sabemos. Entonces, todos sabemos internamente de que el riesgo de emprender es muy grande. Pero ya vimos que hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar. Pero ahora yo les pregunto una cosa. Está bien, el riesgo de emprender es grande. Pero ¿no es grande también el riesgo de pasarse toda una vida trabajando en algo que no les guste? ¿De ir desmotivados todos los días a trabajar? ¿De no encontrar algo que realmente los apasione? Piensen si eso no es muy riesgoso también. ¿No les ha pasado que cuando ven una persona que ustedes ven que trabaja en algo que es vocacional para esa persona, como que emana un brillo, un aura, una energía positiva, y ustedes dicen, pucha, pero yo quiero eso para mí? Bueno, a mí me pasó. Entonces yo lo que les recomiendo es que en vez de quedarse sentados sin hacer nada, salgan y construyan esa vida para ustedes, porque nadie los va a hacer para ustedes, ¿no? Entonces, la siguiente vez que piensen que es muy difícil el riesgo de emprender, yo les digo que piensen que si no, el riesgo de no emprender no puede ser mayor. Bueno, entonces yo por suerte siempre tuve claro que yo no quería correr ese riesgo de no emprender, porque a largo plazo yo no me quería quedar con la intriga de si podía ser o no emprendedor. Entonces me decidí, tomé impulso y me largué por cuenta propia. Y tuve 6 o 7 proyectos en los cuales lamentablemente tuve que dejar por el camino porque me fueron las cosas mal. Pero aprendí un montón y de cada proyecto iba aprendiendo un poco más. Y por suerte, hoy puedo decir que tengo un emprendimiento que es la base de mi sustento económico. Y ojo que ese ingreso que yo hoy tengo del emprendimiento debe ser menos de la mitad del ingreso que yo tenía hace 4 años cuando dejé mi último trabajo como empleado. Pero ¿saben qué? No me importa. ¿Y por qué no me importa? Porque encontré una motivación para trabajar todos los días. Encontré trabajar en algo que me apasione. Encontré la manera de hacerme tiempo para hacer cosas que quería hacer siempre y que no tenía tiempo. Y lo más importante, encontré tiempo para estar con mi familia y para poder disfrutar de la crianza de mis hijos de una manera que no hubiera soñado nunca. Entonces, hoy, en definitiva, soy 10 veces más feliz de que cuando solo tenía un ingreso mayor. Y lo que descubrí que eso no tiene precio. Y no lo cambio por nada en el mundo. Para mí el éxito no se mide por quién tiene más o por quién gana más. El éxito yo lo mido por esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder crear y diseñar la vida que queremos vivir. Y de poder vivir el día a día como si fuera el último. Y poder vivirlo con ganas y con determinación. Porque al final de cuentas, como dicen por ahí, el camino es la recompensa. Bueno, ya escuchamos cómo hay que hacer o cómo podemos hacer para perder el miedo a emprender algo este año que va a ser duro y difícil. Bueno, para los que quieran emprender ya tienen por lo menos un poquito de información. Bueno, hoy estamos con esta nena de 11 años de Seúl que toca el violín. Ya escuchamos la primera parte hace unos instantes del invierno de Vivaldi. Ahora vamos a pasar el verano de Vivaldi tocado por ella.
Bueno, ya escuchamos a Kim Miona, esta chica de 11 años que toca el violín maravillosamente. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, si hay voluntad se pueden hacer muchas cosas. Fíjense lo que hace una nena de 11 años. Bueno, ahora vamos a escuchar en la última entrega a Sofi Cantilo. Sofi Cantilo nos va a contar lo que es el otro lado del miedo. Ella actualmente es corredora de ultrarunning, juega también al fútbol y demás. Antes fumaba y no hacía deportes, estaba muy que pensaba que hay cosas que no podía hacer. Sin embargo, hay algo que le cambió la vida y vamos a escucharlo ahora. Hola, bueno, un día en una carrera del colegio una maestra me dijo muy suelta de cuerpo que yo no podía correr porque era chueca y corría mal. Yo no sabía que se podía correr bien o mal. Sabía que había rápido y lento, pero no sabía que se podía correr mal y esas palabras quedaron ahí, atornilladas en mi cerebro. Pasé toda la primaria siendo la más lenta a propósito. No quería correr y la mejor forma de no hacerlo era siendo mala. De verdad, no es que no quería hacerlo, me daba miedo la exposición, me daban miedo las burlas. Así, a mis 12 años empecé a fumar y me instalé en el grupo como la antideporte. Directamente tomé esa etiqueta y limité toda mi personalidad en base a ella. Vieron que las etiquetas tienen una forma curiosa de transformarse en un absoluto y es muy difícil después desviarse de ellas. Así transcurrieron 13 años. Mi vida era un libro, un vaso de Coca-Cola y un libro y adentro un departamento, por favor. Nada de estar afuera al aire libre. Odiaba el verde. A mis 25 pasaron un par de cosas que no puedo explicar. Primero dejé de fumar. De un día para el otro pasé de fumar un atado y medio de cigarrillos por día a nada. Y lo siguiente fue anotarme en un gimnasio para contrarrestar un poco la ansiedad que me daba el cigarrillo. En el gym, el entrenador me decía que hiciera los primeros 20 minutos de entrada en calor trotando en la cinta en vez de caminando, pero a mí la verdad es que no me daba la vida para trotar. Tenía los pulmones tapados por haber fumado durante mi desarrollo durante tantos años y a la vez no me daban las piernas que nunca se habían movido. No me daba nada, pero igual tomé lo que me dijo y empecé trotando unos segundos que iba alternando con unos minutos caminando. Progresivamente fui subiendo la cantidad de tiempo que iba trotando hasta que conseguí trotar los 20 minutos que daba la máquina. Y esto coincidió con la ciudad entera empapelada de naranja, promocionando una carrera muy importante de 10 kilómetros. Y acá viene la otra cosa que no puedo explicar. Una mañana me metí en la web de la carrera. Estaban los cupos completos. Una semana después, sin poder explicar tampoco el porqué, me metí de vuelta en la web. Estaban vendiendo el remanente de cupos de quienes no habían pagado. Sin pensarlo me anoté. Al día siguiente probé correr en la calle por primera vez. 5 días después me paraba en la largada de mis primeros 10 kilómetros. O sea, imagínense, ahí estaba parada yo en medio de 15.000 corredores. Yo que no corría ni el bondi. Tenía 2 sensaciones. La primera, adrenalina. Y la segunda, miedo. A ver, miedo. El miedo nos genera estrés y liberamos cortisol. Fisiológicamente nos es muy difícil pasar del miedo a la calma porque tienen síntomas opuestos. En cambio, pasar del miedo al entusiasmo es fácil porque comparten los mismos síntomas. Nos transpiran las manos, se elevan nuestras pulsaciones cardíacas, entramos en alerta. El miedo nos paraliza, pero sin embargo nos genera un tipo de quietud que no nos deja estar en calma. Entonces hay que accionar, no hay otra opción. Largar era dejar atrás lo conocido y entrar a lo desconocido. O sea, hay algo totalmente oscuro frente a nosotros y le ponemos luz empezando a conocerlo. Ese es justamente la magia y el regalo de lo desconocido.
Y lo desconocido a mí me regaló un amor. Me regaló un amor que vino cargado de metáforas y aprendizajes. Me regaló correr. Me regaló un deporte que iguala, en el que gana la carrera y el que ni siquiera termina están en la misma línea de largada. O sea, yo amo jugar al fútbol, pero nunca voy a jugar con Messi. Me regaló un deporte en el cual todos corremos para el mismo lado, donde no hay grietas ni esos bandos que tanto nos gustan a los argentinos. Y me regaló un deporte en el cual la largada es un mundo de posibilidades, donde podés vibrar y sentir lo que está vibrando y sintiendo la persona que está al lado tuyo, pero que nunca viste. Les voy a pedir a todos, por favor, que se paren un minuto y a ver si saltan un poco. Sí, salten ahí en el lugar, aflojen, levanten los brazos. Bueno, ¿sienten eso? ¿Que el ambiente cambia? Están sintiendo la vibración de la persona que tienen al lado. Eso se siente en una línea alargada. Y bueno, después de esa carrera de 10 kilómetros, ya está, siéntense. Pasaron cosas. Hoy corro 330 kilómetros subiendo y bajando montañas. Compito en carreras que están marcadas y en otras en las que solamente te dan un mapa con una brújula y los puntos obligatorios de paso y tengo que tratar de elegir por dónde voy. Imagínense lo que me pierdo. Bueno, he sido campeona argentina de ultramaratón, he participado de campeonatos mundiales y tengo el récord del circuito de 2 carreras de 200 millas muy importantes de Estados Unidos. Me ha tocado correr con más de 40 grados de calor y también menos de 25 reales, o sea, imagínense lo que es la sensación térmica. He sufrido ya 4 neumonías, 3 de ellas en carrera, y he desarrollado asma del deportista, que es una condición cuando te expones a condiciones muy extremas. Pero bueno, siempre busqué la forma de seguir haciendo lo que me apasiona. He estado en un infierno al que solo se llega después de estar a solas con tu cuerpo y con tu alma durante más de 76 horas exponiéndote a condiciones tremendas. A la gente le encantan las historias de triunfo, pero las herramientas que yo aprendí corriendo, especialmente las que tuve que inventar en mis peores carreras, son las que me acompañan cada día de mi vida. En diciembre del 2012 me di cuenta que tenía los puntos para anotarme en la carrera de montaña de 100 millas más grande del mundo, el UTMB, que da la vuelta al macizo del Mont Blanc, saliendo de Francia, pasando por Suiza e Italia antes de volver a Francia. De la distancia principal, que son 171 kilómetros, pueden participar 2.600 personas. Pero son casi 20.000 las que consiguen los puntos terminando determinadas carreras y se anotan pero no salen sorteadas. De esas 2.600 que participan, terminan 2/3. Bueno, vuelvo a mi historia. En diciembre del 2012 me di cuenta que tenía los puntos y me anoté. Y en enero del 2013 salí sorteada. Entre que venía en un pico de resultados y de entrenamiento y la motivación de la carrera, mi año arrancó un 10 deportivamente hablando. Pero bueno, la vida siempre nos sorprende para bien o para mal, y en mayo se murió mi papá y yo realmente enloquecí. De tener el pelo mucho más largo que ahora había pasado a raparme. Había 1000 cosas que estaban atadas con hilos en mi vida y que ante esta situación salieron volando por el aire. Para cuando llegué a agosto, que era la fecha de la carrera, yo estaba detonada física, mental y emocionalmente. Y de estar en mi mejor momento deportivo había pasado al peor. Y así, sin entrenamiento, llegué a la carrera. O sea, no puedo ni empezar a explicarles el desastre que fue. Los Alpes son altos, muy, muy altos y empinados. Son muy duros de atravesar para alguien que está en buen estado. Y yo solo les digo que imagínense para mí en ese momento. Además, todas las cosas malas que dependían de mí y que podían pasar, pasaron. Me robaron la mochila en un puesto, se me rompió la linterna, que era buenísima y nueva, y también se me rompieron las zapatillas. O sea, fue un desastre. Yo hasta ese momento solía dividir las carreras largas entre un puesto de abastecimiento y el siguiente. Pero en esta carrera eran muchas las horas entre uno y otro y a mí realmente no me daba. No podía pensar en los 10 kilómetros que me quedaban y mucho menos en los 100 no sé cuántos kilómetros que me quedaban. Entonces pensé, dije, 1 kilómetro más. Yo no puedo hacer 10 kilómetros más, pero sí puedo hacer 1 kilómetro más. Y así, sumando 1 kilómetro más, después de 1 kilómetro más y otro kilómetro más, completé los 171 kilómetros que me daba la carrera. En este estado paupérrimo llegué. Definitivamente no fue una gran carrera y por supuesto que no fue la carrera que yo había soñado, pero fui una de las 1.500 personas que terminamos ese año en tiempo y forma UTMB. Cuando volví a Buenos Aires, me tatué esas palabras en mi muñeca derecha, las tengo acá, para recordarlas siempre que la vida me moliera a palos. Lo que yo no sabía era que esas palabras me iban a dar el regalo más grande de mi vida.
Estaba separada del padre de mi hijo y venía saliendo hacía 2 años con una otra persona de la que quedé embarazada. Fue algo que totalmente inesperado y que vino en un momento muy turbulento en mi vida, que había iniciado o se había desatado con la muerte de mi padre y ahora alcanzaba su sumum de caos. Además, esta persona me presionaba para que yo no siguiera adelante con el embarazo y yo sentía que sola con todo eso no iba a poder. Y bueno, no es que no llegaba ni a pensar si iba a poder o no, la verdad es que me daban pánico los 1000 escenarios que se abrían frente a mí. Y vino la otra frase que lo cambió todo. Un día, en medio de 1000 gritos, esta persona me dice: hey, chica dura que corre 160 kilómetros, esto es otra cosa. Pero en vez de humillarme, me hizo darme cuenta que sí, que yo era una chica dura que corría 160 kilómetros, que atravesaba cordilleras enteras ante cualquier condición climática, y que contra todo pronóstico yo había sido una del 60% que había terminado UTMB el año de mi participación. Así que dije que era lo mismo, que tal vez si el futuro me parecía imposible, si el futuro me parecía demasiado difícil, no tenía que pensarlo entero. Tenía que pensar en atravesar solo ese instante, solo ese momento. Del mismo modo en que unos años antes solo había tenido que correr el kilómetro que tenía enfrente y no todos los que me quedaban por recorrer. Y así, 1 kilómetro más se transformó en 1 minuto más, en 1 hora más, en 1 día más. Y de pronto mi hija Lola estaba en mis brazos. Y como decía la canción que sonaba en la sala de partos mientras Lola nacía, Nothing else matters. No importaba nada más. Ser madre sola es la carrera más desafiante y más espectacular que me ha tocado correr. Es la que me dio las herramientas para pasar de correr 160 a 330 kilómetros. Es la que me hizo darme cuenta que del otro lado del miedo está todo lo maravilloso de la vida. Es la que me hizo darme cuenta también que nuestras mejores carreras son las que más obstáculos nos presentan. Cuando a mí me preguntás cuál fue mi mejor carrera, no pienso en las que gané, en las que me salió todo bien. Pienso en las que fueron un desastre, en las que me salió todo mal, en las que me agarró neumonía o me granizó en la cabeza o quedé varada 20 horas en los filos del aja de un cerro inhóspito, pero igual di mi todo. Y no importa si salí de las últimas como en UTMB o si hice el récord del circuito como en aquellas carreras de Estados Unidos. Importa que superé las dificultades que me presentó el camino. Importa que me superé. Importa que no me rendí. Y aprendí que algo sea duro es una construcción. O sea, ¿qué es duro para mí? ¿Qué es duro para vos? No niego la realidad de que hay cosas que son duras, pero ¿qué tan difícil es algo? Es una construcción. Y cuando nos vamos acostumbrando a hacer lo que nos cuesta, lo que nos desafía, eso deja de parecernos difícil y nuestra percepción cambió, nuestro límite se corrió. Y también entendí lo maravilloso del miedo, que si algo no nos da esa sensación en la panza, si algo no nos asusta, no es por ahí. El miedo nos marca dónde ir. Todo lo maravilloso de mi vida estaba del otro lado del miedo de dejar mi etiqueta antideporte y no saber entonces quién yo era, del miedo de estar parada en la largada de aquellos lejanos 10 kilómetros, del miedo de tener a mi hija sola en medio de tantas circunstancias adversas, o del miedo de estar 2 o 3 noches sola en medio de una montaña entre animales que me miran escondidos o relámpagos que me aterran. Si nos da miedo es porque está fuera de nuestra zona de confort. Y ahí es donde está el aprendizaje. Allí es donde está el crecimiento. Hoy puedo ver mis fotos de chiquita y puedo ver mi mirada salvaje. Yo siempre fui esta. Ahora, desde este lugar, entiendo que durante años tomé un límite que no era mío. Lo tomé como propio, me lo creí. Pero los límites son propios de las personas limitadas y si hay algo que correr me enseñó es que yo no tengo ni acepto límites. El cielo es mi techo y el de ustedes también. Bueno, cada vez que escucho nuevamente este último intercambio de ideas de Sofi Cantillo, de experiencias, con una chica en que una profesora le dijo que no podía correr porque era chueca, en que se dedicó a fumar, en que no salía de su departamento porque odiaba el verde, a esto que ustedes escucharon, a llegar a correr más de 300 kilómetros, correr en los Alpes y demás. Bueno, de esto se trata lo que yo quería transmitirles desde hace
3 programas. Nosotros podemos cambiar. Y este es el mensaje que me gustaría darles a todos. Tenemos que colgarnos un cartel que diga podemos, precisamente porque si no vamos a poner excusas y a decir que hay cosas que no podemos hacer. Bueno, ya escucharon ustedes, yo no digo que sean, por supuesto, María Agustina Álvarez, como escuchamos, Ibáñez, perdón, como escuchamos al principio, perdiendo el miedo a la inteligencia artificial, o como es lo que escuchamos de Sebastián Michelena respecto de ser emprendedor, cómo hay que animarse a perder el miedo y emprender, o esto que ustedes escucharon de Sofi Martínez, donde una persona absolutamente negativa, donde la habían incluso estigmatizado, pudo salir adelante. Bueno, esto es el mensaje que tal vez quería transmitirles. Tenemos que salir adelante, y aparte tenemos la obligación de salir adelante. Por eso les digo que a veces no tenemos que echarle la culpa ni a la política, ni a nuestros padres, ni a nuestro jefe, ni a nuestro hijo. Lo que tenemos que hacer es pensar en que podemos cambiar y que podemos hacer las cosas un poquito mejor. Así que, bueno, este es un poquito el mensaje que quería transmitirles a ustedes. Así que yo los voy a saludar. Son las 20 horas, casi 54 minutos. Los dejo escuchando Piratas del Caribe, de esta niña de 11 años que toca el violín, para que tampoco tengamos excusas de que algo lo podemos hacer. Hasta la semana que viene, chao. Nosotros le ponemos la mejor onda a tus tardes. 989 98.9. Compañía, calidad y mucha música. Verano. Compañía, calidad y buena música.